Hola, en este módulo vamos a aprender sobre el módulo de autentificación en Firebase. Ya tuvimos un capítulo de introducción en donde se explicó cómo dar de alta un proyecto. Ahora mismo volveremos a hacerlo, volveremos a dar una explicación, pero ahora adentrándonos más en los detalles. Para ello voy a irme a la documentación, compilación y autentificación. Aquí nos comenta que la mayoría de las apps necesitan identificar a sus usuarios, lo cual es muy cierto. Conocer la identidad de un usuario permite que una app guarde sus datos en la nube de forma segura y proporcione la misma experiencia personalizada en todos los dispositivos del usuario. Nos vamos a ir un poquito más para abajo y vemos que nos menciona las funciones clave. Firebase nos proporciona una solución de autentificación directa, es decir, puede estar directamente del lado del cliente o puede estar del lado del servidor, y también nos puede proporcionar interfaces ya creadas por Firebase en caso de que nosotros no querramos hacer ningún tipo de desarrollo. Además de ello, también nos proporciona autentificación basada en correo electrónico y contraseña, que es la más básica, la más sencilla, la más genérica. Integración basada en proveedores de identidad. Podemos iniciar sesión mediante esos típicos botones de iniciar sesión con Google, iniciar sesión con Facebook, GitHub o diferentes métodos. Igual con número de teléfono en donde se nos estaría enviando un mensaje para validar nuestra identidad. Podemos crear un servicio personalizado e incluso podemos tener autentificación de forma anónima. Esto puede ser interesante según el caso. Por ejemplo, puede que nos interese que en un inicio no ocupe crear un usuario, pero vaya haciendo diferentes operaciones dentro de nuestra aplicación web. Entonces, tal vez cuando finalmente quiera crearse el usuario, nos interesaría mantener guardada esa información. Por ejemplo, que una persona quiere hacer una compra sin hacerse una cuenta, después en la segunda compra se quiere hacer la cuenta. Bueno, idealmente se debería de guardar todavía, es decir, se debería de tener registro en la cuenta recién creada las compras que ya hizo mientras aún no se creaba el usuario. Todo esto es hablando desde el lado del cliente. Ahora vamos a ver los métodos de implementación. Esta primera sección hace referencia a cuando utilizamos la interfaz proporcionada por Firebase, que no la vamos a utilizar, y acá abajo hace referencia a cuando utilizamos directamente el SDK, que es con lo que ya habíamos estado trabajando en Firebase, es decir, esas funciones que nos retornaba Firestore. Bueno, ahora vamos a solicitar funciones al módulo de Authentication, y para que funcione debemos primero configurar los métodos de acceso. Eso se hace desde la plataforma, desde la página web. Implementar flujos de interfaces para los métodos de acceso, es decir, crear esos botones, esos formularios, y finalmente pasar las credenciales del usuario al SDK de Firebase. Ahorita esto es mediante la función. Ahora vamos a irnos a consola, curso Firebase, y vamos a irnos a out. El módulo se llama Authentication, pero también suele ser llamado como out. Yo le estaré diciendo out porque pues es más corto, más rápido, pero ambos se refieren a lo mismo. Aquí en usuarios tenemos una interfaz donde podemos crear nuevos usuarios, y al momento de tenerlos, nosotros vamos a estar viendo aquí un listado de todos los usuarios que tenemos. Voy a agregar uno por correo y contraseña. Le voy a poner curso 2020 al control Q hotmail.com y la contraseña le pondré curso 2020. Agregar usuario y ya tenemos este usuario creado. Importante, nosotros lo creamos dentro de la aplicación, pero de momento no estamos enviando ningún correo, no estamos enviando nada de verificación, simplemente estamos creando, simplemente le estamos diciendo a la aplicación que esta persona existe, y ya podemos ir viendo qué es lo que nos guarda. Primero, el identificador, es decir, el correo o el método de acceso, el proveedor, que aquí puede ser correo y contraseña, Google, app, el servicio de Apple, la fecha en la que se creó, la última fecha de acceso y el UID del usuario. Esto se genera de forma automática. Si le damos clic a los tres puntos, nos va a permitir acceder a los parámetros de hash de la contraseña. Esto es un poquito más complicado, lo vamos a estar explicando más adelante en posteriores clases. Ahora me voy a ir a métodos de acceso. Aquí estos los dejamos configurados al inicio del curso, pero recordemos que son los métodos por los cuales le estamos diciendo a Firebase Authentication, de los cuales puede aceptar intentos de inicio de sesión o intentos de creación de cuentas. Aquí le daré clic a agregar un nuevo proveedor. Recordemos, esta es la interfaz que nos proporciona, y aquí yo podría agregar Facebook, Play Juegos, Apple, GitHub, cualquiera que me interese. También por teléfono mediante SMS, que sea anónimo, o incluso proveedores personalizados, que esto de aquí ya es un punto más avanzado y de momento no tenemos acceso, puesto que necesitamos avanzar al plan Blaze, es decir, agregar una tarjeta para poderlos desbloquear. Lo cerraré y de momento me voy a quedar con estos dos. Si no los tienes habilitados, aquí nomás es cuestión de darle clic, porque son los que me interesan de momento para el curso. Algo importante, nosotros desde el código en cualquier momento podemos tratar de iniciar sesión mediante Facebook, mediante Twitter, puesto que las funciones del SDK ahí están, continúan todavía disponibles. El tema es que si nosotros no lo habilitamos desde aquí, out lo que va a hacer es denegar todas estas funciones, no va a permitir que se accedan y simplemente no va a crear el usuario. En plantillas tenemos
diferentes funciones: la verificación de correo electrónico, restablecer contraseña, cambio de dirección de correo electrónico, notificaciones para autentificación en varios factores, verificación por SMS. Todos estos son los típicos correos que nos llegan al momento de nosotros querer recuperar la contraseña, por ejemplo, en cualquier aplicación, y desde aquí podemos personalizarlas para que no llegue texto plano, más bien agregarle un diseño personalizado y que quede un poquito más profesional. La pestaña de uso es idéntica a la que tenemos en Firestore y simplemente podemos ver los usuarios activos por día, los usuarios activos por mes y el uso del SMS, ya que el uso del servicio de SMS, es decir, autentificación por número de teléfono, es un poquito más caro que el resto de servicios. Y configuración, que recordemos cómo lo dejamos en la introducción del módulo de Authentication. Esta opción, vincular cuentas que usen el mismo correo, activada para evitar cuentas dobles, para evitar que un mismo usuario tenga dos cuentas diferentes según el método de acceso. Acciones de usuario, de momento todo esto activado. Funciones de bloqueo y registro de actividad de usuario está bloqueado, puesto que aún no tenemos la cuenta Blaze. Nos vamos a cuota registro, está bien que lo dejemos en 100 por hora. Esto es sobre todo para evitar que un bot esté generando usuarios de forma automática, y aquí tendríamos que modificar este número según la escala que tenga nuestra aplicación. En mi caso lo voy a dejar en 20, puesto que es una aplicación de desarrollo y realmente no voy a estar creando varios usuarios en una misma hora. Política de contraseñas. Aquí podemos ser un poquito más específicos con el cómo queremos que los usuarios generen las contraseñas. Según tenga sentido en nuestra aplicación, podemos ser más específicos para obligar a que tenga, por ejemplo, mayúsculas, que tenga un carácter especial y todo ese tipo de reglas. Dominios autorizados. Aquí debemos de agregar el dominio. Hay ciertos métodos de autentificación que están limitados, que únicamente Auth va a autorizarlos si están dentro de un listado de dominios que nosotros le proporcionamos. En este caso, aquí tendríamos que estarlos agregando. De momento, con localhost es suficiente, puesto que es una aplicación en un servidor local. Más adelante también vamos a agregar un nuevo dominio. Aquí podemos agregar políticas para los SMS. De momento lo voy a dejar así. Y finalmente, podemos administrar el captcha en caso de ser necesario. Ahora, sé que puede ser mucha información de una, pero lo que necesito es que simplemente le des un vistazo a la interfaz, vayas viendo qué puntos tiene cada sección, para que vayas imaginando cuáles son las posibilidades que nos ofrece este módulo. Hola, en esta clase vamos a adentrarnos un poquito más en la teoría de Auth y ver cómo funciona internamente. Auth funciona como una puerta de entrada hacia nuestra aplicación, es decir, cada vez que alguien trata de acceder a nuestra página, a nuestra aplicación, Firebase Auth se encarga de verificar quién es decir, ve si se conoce a esa persona o no. Esto mediante una serie de funciones que ya nos proporciona el mismo SDK y es realmente muy sencillo de integrar. Aquí podemos ir viendo cómo se hacen las importaciones de las funciones, pero ahora en lugar de Firestore se hace de Firebase Auth. Cuando un usuario crea una cuenta por primera vez, Firebase lo que hace es crearle un UID, que se trata de un ID, un identificador único, exclusivo para ese usuario, de ahí la U, identificador único de usuario, que sería como su INE, como su carnet, que va a servir para identificarlo dentro de nuestra aplicación. Además de esto, de generar el ID, también estas funciones generan un token que son regresados a nuestra aplicación. Nosotros nunca vamos a tener acceso, nunca vamos a tocar directamente ese token, pero nuestra aplicación, nuestra página web ya lo va a conocer y va a ser nuestro método de acceso a las diferentes soluciones de Firebase sin tener que volver a iniciar sesión. Para que puedas relacionar cómo funciona esto, imagina que tú el fin de semana quieres ir con unos amigos a la alberca. La alberca está dentro de una privada y en esa privada hay dos guardias, uno que está al momento de entrar y el otro que está en la alberca. Entonces, tú cuando quieres entrar a la privada, tienes que dejar tu INE, te verifican, te autentifican, ven que efectivamente eres tú, el guardia te registra en su sistema, como que ya eres una persona de fiar, ya eres una persona de confianza y te deja pasar. Pero claro, tú una vez ya estás adentro, quieres entrar a la alberca y en la alberca hay otro guardia que se encarga de ver que nadie, que ningún intruso esté tratando de acceder. Pero claro, pedirte la INE nuevamente, verificar los datos, ver que existas, sería un poquito engorroso, no tendría tanto sentido, no sería tan amigable del lado del usuario, no sería tan amigable para ti. Entonces la solución que tienen es que al momento
momento de tú entrar, el mismo guardia te da una pulsera, la cual el guardia de la alberca únicamente debe de verla para verificar que efectivamente tú ya iniciaste sesión en el programa. Entonces, en este ejemplo, la autentificación es el primer guardia y el token de acceso es esa pulsera que tú tienes en todo momento mientras ya estás adentro del coto de la aplicación. Ok, entonces el flujo básico para gestionar la autentificación sería: primero, el usuario abre la aplicación y ve una pantalla de una interfaz para iniciar sesión o para iniciar su registro. Esto con el proveedor que él desee. Ingresa su información, ingresa su correo y contraseña. Firebase recibe estos datos y verifica si todo va bien, si todo es correcto. Y ahora sí, si no se equivocó, Firebase le retorna un objeto con el UID y también le retorna el token. El UID, recordemos que es esto. Y a partir de ese momento, el usuario ya puede acceder a la aplicación como un usuario autentificado. Es decir, ya sabemos quién es. Finalmente, la sesión se cierra si es que pasa mucho tiempo inactivo, si se cierra el navegador, si le da clic a cerrar la sesión o según como nosotros lo tengamos configurado. Hola, en esta clase vamos a aprender algo muy importante sobre los proveedores de autentificación. De este lado tenemos los nativos, los propios de Firebase, y tenemos seleccionado el que es por correo y contraseña. Es el tipo más genérico que más uso tiene, y aquí únicamente el usuario mediante un formulario pone su correo, contraseña, inicia sesión y tiene acceso a nuestra aplicación. Y funciona más o menos parecido en el resto. Ahora vámonos a los adicionales. Aquí tengo seleccionado el de Google y su forma de uso sería únicamente crear un botón y que ese botón, al dar clic, mande a llamar la función que nos da el SDK de Firebase. Hasta aquí no hay ningún problema, ya Google y Firebase se encargan del resto. Pero claro, esto es gracias a que Firebase es de Google y tiene una integración directa. Pero en el resto de proveedores, por ejemplo en Facebook, en GitHub, necesitamos un paso extra. Tendríamos que irnos al entorno de desarrollo de cada aplicación, por ejemplo Facebook, al entorno de desarrollo de Facebook, al entorno de desarrollo de GitHub, para solicitar un ID de desarrollo, unas credenciales que le debemos de pasar a Firebase para que sea capaz de funcionar con proveedores externos. Esto es un poquito diferente según el tipo de proveedor, pero esa es la lógica general en todos. En este curso, en este módulo, no vamos a ver todos, no tendrá sentido explicar uno por uno, pero sí que vamos a probar con Facebook o GitHub o el que más tenga sentido según la aplicación que estemos desarrollando. Si este paso se te hace un poquito más complicado, no te preocupes, es bastante sencillo y además de ello, realmente no es 100% necesario, pues con correo electrónico, contraseña y Google ya tienes el 95% de los casos de uso de la aplicación. Ahora, el método anónimo. ¿Cómo es que funciona internamente? Bueno, mandamos a llamar el método y Firebase se encarga de crear una sesión y le asigna un UID temporal. Esta sesión, esto se guarda en el navegador o en la aplicación, dependiendo de dónde lo estés utilizando. Y nosotros al momento de borrar, por ejemplo, caché, borrar la aplicación, desinstalar el navegador, vamos a estar perdiendo este usuario, puesto que realmente no hay nada, no hay ninguna cuenta asociada, no hay nada que nos ayude a rastrearlo. Simplemente sabemos que el usuario le pertenece al navegador o a la aplicación en la que estamos haciendo el desarrollo. Hay muchas ocasiones en donde no tiene sentido hacer este tipo de autentificación, pero hay muchas otras en donde sí. Por ejemplo, en una tienda donde no queremos agregar fricción y queremos que cualquier tipo de usuario pueda realizar compras. Y aparte de ello, queremos estar guardando, por ejemplo, el carrito, queremos estar guardando las compras que ha hecho sin crear la cuenta y mantener esta información una vez el usuario ahora sí quiera crear un perfil. Hola, en este capítulo haremos una breve introducción al proyecto que vamos a estar desarrollando. Simplemente es el proyecto que ya teníamos, pero le agregamos una página de inicio de sesión. Aquí podemos ver un título, un pequeño formulario, el botón para validar el formulario, un botón para iniciar sesión con Google y acá abajo un link para, en lugar de iniciar sesión, crear una cuenta. Y se trata de lo mismo, únicamente cambia el botón de iniciar sesión por crear cuenta. Y listo. Ahora vamos a irnos al proyecto y aquí hubo unos ligeros cambios. Para empezar, agregué la carpeta UI donde guardo la UI, viene de User Interface, interfaz de usuario, donde guardo las dos páginas que tenemos. La página principal, que esto es lo que hicimos el módulo pasado, y una página de login, que es la interfaz que justo acabamos de ver. Además de ello, he agregado en la carpeta componentes un documento llamado formulario login, que contiene todos los elementos que necesita la interfaz login.
login. Además de ello, en contextos he agregado un estado llamado usuario autenticado que lo utilizo justo aquí y es lo que se utiliza para renderizar la página principal o el login. Voy a regresarme al contexto y aquí veremos que al momento de yo cambiar esto a true, me está mostrando la página tal y como la dejamos anteriormente. Lo voy a regresar a false, guardo y listo. Ahora, con esto puede que te surgiera alguna duda, sobre todo con el tema de seguridad. Si eres una persona ya experimentada, tranquilo, más adelante lo vamos a resolver, lo vamos a aclarar. Y si no, pues no tomes en cuenta las palabras que acabo de decir. Entonces, tienes este proyecto actualizado en el contenido de este mismo curso. Te vas al capítulo, lo descargas, lo descomprimes, vas a la terminal, nueva terminal, y nuevamente escribes el comando npm install. Y ya después de ello, ejecutas el comando npm runda para ejecutar el programa. Elimino. Y ya cuando estés ejecutando el proyecto, pasas a la siguiente clase. Hola, en esta clase vamos a iniciar sesión a nuestra aplicación. Le daré clic derecho, inspeccionar, consola, y aquí vemos que yo al momento de escribir cualquier cosa, vaya, aquí ocupo darle formato, le doy clic a entrar y vemos que está ejecutando la función iniciar sesión con y nos pone el correo y contraseña. Perfecto. Esto de momento es una función que únicamente muestra este mensaje en consola. Ahora hay que darle funcionalidad. Voy a irme a Visual Studio, me voy a ir a Login Layout y voy a irme a estas líneas de acá que si yo reviso, se trata de las funciones que están asociadas a cada botón. Perfecto. Ok, entonces voy a empezar a trabajar en esta misma función, iniciar sesión. Aquí le doy Enter, guardo, y ahora nos vamos a la documentación de Firestore. Comenzar, y nos vamos al mero inicio. Perfecto. Aquí lo primero que nos pide es agregar e inicializar el SDK de autentificación. Para ello nos vamos a ir a firebase.js. Recordemos, aquí este es el archivo raíz que tenemos de Firebase, donde estamos jalando los servicios que queremos utilizar. Entonces, utilizamos un import, y en lugar de importar Firestore como lo era aquí arriba, vamos a importar el getOut. Entonces, import, entre llaves, getOut, de Firebase out. Ya lo importé, es decir, ya lo estoy jalando el SDK. Ahora lo voy a inicializar. Al igual que aquí inicializábamos la conexión con la base de datos mediante una constante y utilizando la función getFirestore, pues va a ser lo mismo. Export const out es igual a getOut y entre paréntesis nuestra aplicación. Punto y coma. Ahora mediante este out nosotros somos capaces de conectarnos a nuestra aplicación. Es decir, aquí regreso, bajamos y vemos que aquí nos permite registrar un nuevo usuario. De momento no lo haremos, vamos a irnos directamente al inicio de sesión, puesto que vamos a acceder con el usuario que inicializamos acá arriba. Vemos que el método que utilizamos es sign in with email and password. Copio, me voy a la interfaz, me voy aquí dentro y utilizo el método, pero claro, ocupo importarlo. Importo. Y ahora a esta función le debo pasar ciertos parámetros. Recordemos, en Firebase, lo primero que le tenía que pasar siempre, que era la base de datos, la DB, la dirección a la que hago referencia. Pues va a ser exactamente igual aquí. Primero le tengo que pasar, en lugar de la DB, el método out. Perdón, en lugar de la DB, el out, es decir, la conexión que ya establecimos, para decirle dónde va a ir a buscar. Una coma, le pasamos el email, que aquí lo tengo definido como el correo, y una coma, y la contraseña, y listo. Punto y coma, guardo. Pero claro, recordemos, esto se trata de un método asíncrono. ¿Por qué? Porque cuando llegue a esta línea, lo que va a pasar es que mi cliente va a enviar una petición al servicio de Firebase, pero claro, esto no va a regresar de forma inmediata. Entonces yo tengo que decirle, para que continúes ejecutando el código, espérate un poquito, espérate a que esta línea se acabe de ejecutar, a que me retorne la respuesta para que tú sigas ejecutando lo que sigue. Así que aquí le voy a agregar una sync, aquí una wait, y voy a ver qué es lo que me retorna. Voy a agregar un const user es igual a lo que sea que me retorna aquí. Ahora voy a agregar un nuevo console.log y voy a mostrar el usuario. Guardo, me voy a mi página y ahora sí, voy a tratar de iniciar sesión con este usuario que recordemos la contraseña era justo curso 2020. Le doy clic a entrar, inicio de sesión con usuario, contraseña y vemos que me está retornando este objeto, que es el objeto de conexión, lo que nos retorna al utilizar la función. Pero claro, aquí hay información que no nos importa y lo único que nos interesa en el momento es el usuario, el user. Le damos clic y aquí vamos a ver que tenemos toda la información
propia del usuario. Tenemos el token de acceso, el método de autentificación, el display name, el que es el nombre asociado a la cuenta. De momento es nulo, pero si iniciáramos, por ejemplo, sesión con una cuenta de Google, aquí nos pondría el nombre que tiene la cuenta, el email asociado, si el email está verificado, si es una autentificación anónima, metadata del usuario, es decir, cuándo se creó, en timestamp, en formato de fecha, si tiene un número de teléfono asociado, si tiene una foto asociada, información sobre los diferentes proveedores que tiene esta cuenta. Aquí si también hubiese iniciado sesión con Google, aparecería un arreglo con dos: el proveedor de correo y contraseña y el proveedor de Google. Y hasta abajo tenemos el UID propio del usuario. Esto va a coincidir con el ID que nos muestra acá. Perfecto. Pero ahora, ¿qué sucede si le ponemos un usuario que no existe? Por ejemplo, curso 202, entrar, y nos retorna un error. Error al intentar iniciar sesión. Es decir, no nos retorna nada de información crítica, nada de información importante. Voy a regresar y ahora la contraseña le borraré un número. Y nuevamente me dice que hay un error que es por credenciales inválidas. Perfecto. Entonces ya nosotros estamos iniciando sesión, y esta sesión, tal y como la tenemos configurada de momento, se va a eliminar al momento de nosotros refrescar la página. Pero claro, a nosotros también nos interesa agregar la funcionalidad de que nos envíe a la página principal cuando detecte un usuario. Para ello nos iremos al código, eliminaremos esto y aquí agregaremos un if user existe. Entonces, si user existe, si nos retorna un usuario, lo que haremos será definirlo dentro de la lógica de nuestra aplicación. Vamos a irnos a contexto. Aquí vemos que estamos guardando en esta parte del código el usuario autenticado. Recordemos, en esta parte del curso no es necesario que sepas React todavía. De momento se trata de ser lo más agnósticos posible. Simplemente estamos explicando las funcionalidades. Así que tan solo copia lo que estoy escribiendo. Ya en próximos módulos sí vamos a crear una aplicación de cero explicando al 100% para qué funciona cada cosa. De momento simplemente copia el usuario autenticado. Me voy a ir a login y aquí voy a ejecutar set usuario autenticado y lo voy a definir con el usuario user, coma, y aquí arriba tengo que definirlo para que me deje mostrar este error. Const, entre llaves el set usuario, es igual a use contexto general. Y agregamos paréntesis. Ahora guardo, me voy a la página y nuevamente voy a poner las credenciales de este usuario. Entrar y vemos, efectivamente me está dando acceso a la aplicación. Si yo refresco, nuevamente no puedo acceder. Ahora, vamos a probar qué sucede si yo pongo un correo que no existe y aquí pongo una contraseña genérica. Efectivamente no me manda porque no está retornando nada este usuario. Este usuario queda todavía como nulo, más bien como indefinido. Ahora vamos a darle un puntito más de complejidad. Recordemos nosotros que el usuario nos retorna toda la conexión completa, nos retorna todo este objeto, pero a nosotros realmente lo único que nos interesa conocer es el UID del usuario. El resto de información ya es para el propio navegador o más datos un poquito más complejos que actualmente no vamos a estar utilizando. Así que yo le voy a decir únicamente de user en el estado de usuario autenticado, guarda.user. Y listo. Incluso aquí puede que no nos interese todo el user, puede que simplemente nos interese el UID. Esto depende de cómo está construida tu aplicación, de qué lógica llevas, pero a grandes rasgos es con esto con lo que vamos a estar trabajando, el user y el UID. Y listo. Acabamos de iniciar sesión con un usuario que ya nosotros previamente definimos a mano, con este botón de agregar usuario en nuestra aplicación. En la siguiente clase veremos cómo crear un usuario, cómo crear una cuenta desde cero. Hola, en este capítulo agregaremos funcionalidad al botón de crear cuenta. Esta sección, la de crear cuenta, se habilita al momento de nosotros darle clic aquí. Y ya, antes de eso vamos a eliminar estas líneas de código que están apareciendo constantemente y realmente no debería de suceder. Para ello nos iremos a Firebase, movimientos, obtener movimientos y aquí vamos a eliminar todo esto. Esto sucede porque realmente dentro de la lógica del programa se continúa ejecutando esta función desde que el usuario ingresa a la URL, desde que el usuario abre la página. Esto no debería de suceder idealmente y lo vamos a corregir más adelante. Entonces regresamos, pero de momento simplemente callamos esas invocaciones en consola para que no estén molestando. Ahora regresamos a crear cuenta. Aquí agregamos un correo genérico al control q @hotmail.com y aquí contraseña genérica, crear cuenta. Vemos que está ejecutando la función crear cuenta con el usuario y la contraseña. Nos vamos a Visual Studio
Nos vamos a login y vemos que justo aquí tenemos la función de crear cuenta. Entonces aquí es donde vamos a ir trabajando. Nos vamos a Firebase, a la documentación y le damos para arriba y vemos que la función que necesitamos para crear un usuario nuevo con usuario y contraseña es esta aquí, create user with email and password. Regresamos a Visual Studio, importamos la función y como parámetros nuevamente le pasamos el out, una coma, el correo y la contraseña. Es idéntico a lo que ya tenemos en iniciar sesión. Aquí nuevamente ponemos una await y aquí un const usuario es igual a await. Idealmente también debería estar dentro de un try catch, pero eso lo vamos a ir haciendo, aquí es async, pero eso lo estaremos haciendo más adelante. Y aquí un console.log usuario, punto y coma, regresamos al código y ahora vamos a tratar de crear un usuario llamado curso 2019. Pegamos, crear cuenta y vemos que nuevamente nos retorna un objeto. Este objeto es el que da como resultado después de ejecutar la función. Nos vamos al módulo de autentificación, refresco y vemos que efectivamente se nos ha creado un nuevo usuario llamado curso@hotmail.com, que es lo que acabamos de hacer. Regresamos, tratamos de iniciar sesión, entramos y vemos que efectivamente nos permite. Ok, ya creamos un usuario, pero ahora hay que ver qué sucede si nosotros creamos un usuario, tratamos de crear un usuario que ya existe, @hotmail.com. Aquí, crear cuenta, nos retorna un error y nos dice que efectivamente el email con el cual estamos tratando de crear el usuario ya está en uso. Es decir, solo nos evita el problema de estar creando usuarios con correos repetidos. Y así de fácil, en simplemente dos líneas, bueno, en simplemente una línea ya hemos creado una cuenta en nuestra aplicación. Ok, y algo importante, la función de crear usuario del lado del cliente automáticamente también nos inicia sesión con el usuario ya creado. Entonces, en la lógica del navegador, realmente ya existe esa sesión. Entonces, simplemente hacemos lo mismo que hicimos en iniciar sesión. Agregamos este if, lo pegamos acá, en lugar de user es usuario, y guardamos. Entonces, nosotros al momento de crear un nuevo usuario, ya con la lógica que acabamos de agregar, nos va a estar redirigiendo a la sección que nos interesa. En este caso voy a refrescar. Aquí voy a eliminar esta cuenta, borrar, borrar, y la voy a crear de nuevo. Curso 2019 @hotmail.com. Pego. Oh, perdón, este es iniciar. Crear y ya vemos que automáticamente nos está redirigiendo a la otra página. Entonces, muy importante, recordemos, la función crear, la función que nos permite crear el usuario desde el cliente, desde la página web, también inicia de forma automática la comunicación con Firestore. Es decir, no solo se encarga de crear el usuario como tal, de crear este objeto, también nos retorna el token, al igual que lo hace la función de iniciar sesión. Hola, en este capítulo lo que haremos es iniciar sesión al darle clic a este botón de aquí, que es iniciar sesión con Google. Recordemos, es un proveedor externo. Cuando tratamos con proveedores externos, vamos a irnos a la documentación. Tenemos que usar una de dos funciones, Sign with Popup o Sign with Redirect. La principal diferencia es que esta abre un pop-up, es decir, una ventana emergente para que tú selecciones tu cuenta y ya iniciar sesión, mientras que el otro te redirige a una página nueva hecha por Google, al igual que este pop-up, todo esto lo maneja Google, y ya posteriormente te envía de regreso a tu aplicación. La integración con pop-up es más sencilla, pero se recomienda sobre todo en dispositivos con una pantalla más grande o que sean computadoras de escritorio, laptops, cualquier tipo. Y el redirect se utiliza sobre todo cuando son dispositivos móviles. Pero vaya, ambos funcionan para lo mismo. Primero vamos a probar con el pop-up. Regresamos, le doy clic a iniciar con Google, inspecciono sola y vemos que me está ejecutando esta función. Cuando le doy clic, me muestra en consola iniciar con Google. Me voy a Visual Studio, veo que en el login aquí tengo la función que está ejecutando. Voy a eliminar y más bien voy a poner un const usuario es igual a la función sign with pop-up y le voy a pasar como parámetro el out. Esto representa nuestra aplicación en Firebase. Con esto puede ir a buscar nuestra base de datos interna y no la de otra persona. Una coma y el provider. Esto es lo que necesita para funcionar. Y el provider que vamos a usar, const provider, es igual a Google Out Provider. Y le doy tabulador para que se importe y debe ser de Firebase Out. Ahora pongo los paréntesis, punto y coma, y ya está funcionando. Ahora voy a poner un console.log usuario, punto y coma. Ahora me voy al código, cuentas, iniciar con Google. Oh, y aquí me equivoqué. Lo que sucede es que nosotros estamos inicializando el proveedor. Entonces aquí tenemos que ponerle un new Google Out Provider. Eso es por la forma en que funciona. Se trata de un objeto. Regreso. Y ahora vemos, efectivamente, está funcionando, pero aquí tengo que agregarle una await.
Regreso, refresco y ya me inició sesión. Esto fue de forma automática porque únicamente tengo una cuenta de Google, pero idealmente lo que te va a aparecer aquí será un pequeño modal para seleccionar la cuenta. Vaya, lo típico de cualquier aplicación. Lo que haré es irme a otro navegador para que puedan ver. Y aquí efectivamente voy a blurear estas cuentas. Pero vaya, me muestra todas las cuentas que tengo asociadas a este navegador. Le doy clic a alguna y ya me estaría redireccionando a la aplicación. Voy a agregar un paso más para que al iniciar sesión, al darle clic, siempre se ejecute primero un comando para salirme de la sesión anterior por temas de prueba. Para yo poderme salir de la sesión, lo que tengo que hacer es utilizar una función propia de Firebase que es sync out. Paréntesis, y le tengo que pasar como propiedad el out. Punto y coma. Ahora sí me debería estar funcionando aquí mismo. Aquí todavía me sigue redireccionando de forma directa, pero es por el tema de que únicamente tengo una cuenta. Es decir, no me hace elegir, pero ya vimos que la otra pestaña sí nos permitía. Ahora lo que haré, bueno, más bien ahora lo que quiero que hagas es detectar qué es lo que le falta a este código para que efectivamente nos redireccione a la página que nosotros queremos. Es decir, qué hay en esta parte que no está aquí abajo. Date 5 minutos para tratar de resolverlo e implementar la funcionalidad, es decir, que nos envíe a la otra página, a la siguiente sección de la página, ya una vez estamos logueados. Bueno, la parte del código que necesitamos es esta de aquí. La voy a copiar, la voy a pegar, formateo, Alt Shift F para que se formatee todo el código. Y ahora yo al momento de iniciar sesión, efectivamente me va a estar redireccionando a la aplicación ya renderizada. Perfecto. Refresco nuevamente. Y algo muy importante, clic derecho, inspeccionar, nuevamente inicio sesión. Y voy a mostrar en consola lo que me está retornando. Console.log, usuario, coma, refresco, inicio sesión nuevamente y vemos que lo que me está retornando es exactamente el mismo formato, el mismo objeto que me estaba retornando con el otro proveedor que era email y contraseña, pero con ciertos datos que ya no aparecen vacíos, ya aparecen, ya adentro tienen campos. Por ejemplo, el display name, creo recordar que anteriormente estaba vacío, ahora tiene mi nombre, que es el nombre que tengo asociado a la cuenta de Google. Recordemos, estamos iniciando con la cuenta de Google que ya tenemos actualmente. Mismo tema con el email, esto pues es automático. El email ahora sí está verificado, pues sabe que efectivamente existe ese email. Número de teléfono aparece como nulo, puesto que yo no tengo ningún número de teléfono asociado a la cuenta. Me pone la URL, la foto que tengo actualmente asociada a la cuenta. Y acá abajo nuevamente tengo los providers. Tengo todos esos proveedores que tengo asociados. Algo importante, voy a refrescar y ahora yo voy a tratar de iniciar sesión, más bien voy a tratar de crear una cuenta que tenga el mismo correo, @gmail.com. Y aquí la contraseña, crear cuenta, y me da un error. Me dice que este correo ya está en uso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una regla de seguridad en que las cuentas que tengan el mismo correo se deben de vincular. Es decir, no debe de haber una cuenta diferente según el proveedor. Me regreso y al momento de iniciar sesión doy clic a entrar y vemos que no me deja pasar. ¿Por qué? Porque tú cuando creas un usuario con el proveedor de Google no le estás asociando de forma directa, de forma automática una contraseña. Nosotros tendríamos que agregar el proveedor de forma manual con otra función llamada link dentro de la aplicación una vez ya iniciamos sesión y lo vamos a estar viendo más adelante en el curso. Pero de momento solamente me importa que sepas que nosotros al crear un usuario con el proveedor de Google, no estamos asociando una cuenta directamente. Entonces el usuario siempre tendría que estar iniciando con Google hasta que dentro de la aplicación él se asigne el nuevo proveedor. Hola, en esta clase veremos algunas funciones no tan básicas de Auth de manera teórica. Más adelante las vamos a estar aplicando. De momento simplemente con que sepas que existen y cómo funcionan, está bien. Además de ello, vamos a profundizar un poquito más en el tema de la persistencia de la sesión. Y también estaremos viendo cómo actualizar esta información, la metadata del usuario, el display name, el email, el número de teléfono y demás información básica. Nos regresamos a la documentación. Refresco y vemos que aquí el primer punto nos explica cómo crear un usuario, cosa que ya hemos visto mediante diferentes métodos. Nos vamos al siguiente y ahora nos explica un método, una función para obtener la sesión activa del usuario. Esto es importante ya que nos permite localmente actualizar, ya que nos permite saber cuándo la sesión cambia. Para ello utilizamos onOutStateChange y dentro de un sencillo if en donde primero se pone el código que queremos que se ejecute en caso de que detecte un usuario y el código que queremos que se ejecute en caso de que no haya una sesión iniciada. Esto funciona sobre todo al momento de inicializar nuestra aplicación cuando manejamos sesiones que continúa el login, es decir, el usuario continúa registrado después de haber cerrado la pestaña, después de haber cerrado el navegador, después de haber iniciado la computadora
computadora, por ejemplo. Para eso es útil, es muy importante para ello. La siguiente función que nos explican es current user. Esta nos sirve para obtener la información de la sesión actual. Para explicarlo mejor, recordemos que el out se trata de nuestra conexión a los servicios de Firebase, más específicamente a nuestra sesión con el servicio de out. Lo aplicaré en el app.jsx, un console.log out.currentUser. Punto y coma, guardo, refresco y me está retornando el objeto del usuario que actualmente tiene la conexión. Recordemos, como yo no le he picado a ningún botón para salir, simplemente estaba refrescando, realmente la sesión se mantiene activa. Lo único que hemos hecho es estarla refrescando, es estarla actualizando con nuevos usuarios cada vez que le picamos a iniciar sesión con Google o con usuario y contraseña. Pero como tal, la sesión básica sigue estando activa hasta que nosotros no le demos clic a un botón de logout, de cerrar sesión, que ejecute la función sync-out de Firestore, que es justo esta que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, si combinamos esto con lo de arriba, o un useEffect de React, por ejemplo, podríamos ejecutar cierto código cuando detecte que hay una sesión. Por ejemplo, renderizar directamente la dashboard de nuestro proyecto en lugar de poner el login porque ya hay una sesión. De momento, este programa no es tan inteligente, por eso automáticamente envía a iniciar sesión. Ahora, el siguiente punto es obtener el perfil de usuario. Esto es información personal que tiene este objeto, el cual es el display name, el cual es el nombre del usuario, el email, el cual es el email, la foto, URL, que es la foto asociada a la cuenta de Google, el email, que en este caso es el de la cuenta de Google, y el UID generado por Firebase. Más abajo nos explica cómo especificar el jalar la información dependiendo del proveedor específico que estemos utilizando. De momento no nos interesa. Lo que sí que nos interesa es la función para actualizar el perfil del usuario, el perfil dentro de out. Y para ello utilizamos el update profile y le pasamos el usuario actual, out.currentUser, una coma y el objeto con los datos actualizados. En este caso, la persona está actualizando el nombre, display name, y la foto. Idealmente, únicamente deberíamos estar modificando esas 5 propiedades. Algo importante que tienes que saber, nosotros al momento de actualizar cualquiera de estas, estamos actualizando directamente la información que tiene out de nosotros. Entonces, si tenemos 2 aplicaciones y nosotros actualizamos el display name en una de estas, recordemos, estamos actualizando el usuario por completo, no una instancia en una base de datos específica. Por lo tanto, se nos estaría actualizando el nombre, el display name, en ambas aplicaciones. Es una herramienta muy potente, pero también hay que tenerle mucho respeto y no estar abusando de ella. Más bien lo ideal sería tener una colección llamada usuarios y dentro de esa colección ahora sí estar modificando los datos para no meternos a modificar la información interna del usuario. Más abajo nos explica una función que sirve para actualizar el correo electrónico, que es update email. Mismo tema, le pasamos el usuario actual y el nuevo correo electrónico que queremos asociarle. La función para enviar un email, que es send email, únicamente le compartimos el usuario actual y automáticamente out se va a encargar de enviar la plantilla que tenemos definida aquí. Mismo tema con restablecer la contraseña. En este caso se utiliza el send password reset email y también se envía el correo que tenemos aquí. Recordemos que nosotros somos capaces de editar esta plantilla para hacerla más bonita estéticamente. Lo voy a dejar como va. Y finalmente tenemos una función llamada delete, un método llamado delete que nos permite borrar nuestro propio usuario. Importante. Esto se puede hacer únicamente con nuestro usuario. Si no nos va si tratamos de eliminar cualquier otro, nos va a retornar un error. También debemos haber iniciado sesión hace relativamente poco tiempo. Si no, también nos va a estar retornando un error. Cuando queremos eliminar varios usuarios o un usuario que no es el nuestro, eso tiene que ser desde otra herramienta que también nos proporciona Firebase, que es el SDK de administrador. Este únicamente se puede ejecutar desde un backend o desde las funciones de Firebase, que más adelante las vamos a estar viendo. De momento solamente es importante que conozcas que todo lo que hemos hecho lo hemos estado trabajando desde el SDK del cliente, incluyendo la base de datos, porque Firebase está preparado para esto. Recordemos que habíamos comentado que Firebase está preparado para trabajar desde el cliente y desde el servidor, pero hay ciertas funciones que están protegidas por seguridad que únicamente se pueden ejecutar del lado del servidor. Y por último nos comentan un método que funciona para volver a autentificar el usuario, que es esta aquí, reroute con credenciales. Puede que suene un poquito redundante, pero nos interesa muchísimo ejecutar esta función, por ejemplo, justo antes de tratar de borrar nuestra cuenta, justo antes de tratar de cambiar las contraseñas, justo antes de tratar de cambiar el correo electrónico principal. De hecho, sí, son justo acá las funciones que están comentadas.
o cualquier lógica más compleja que tengamos dentro de nuestra aplicación. Ahora nos vamos a persistencia de la autentificación. Cuando nosotros iniciamos sesión en una aplicación web, el comportamiento por defecto es que se mantenga la sesión abierta del usuario incluso después de que el usuario haya cerrado el navegador. Esto nos es útil porque la persona no tiene que estar iniciando sesión constantemente. De hecho, justo por eso ven que aquí todavía mantengo la sesión iniciada y no tiene que estar poniendo la contraseña en múltiples ocasiones, cosa que podría también estarlo dejando expuesto a ataques. Creo que aquí no lo explica, pero el comportamiento interno que tiene Firebase es que genera el token y este token tiene una duración de 1 hora, el cual se va actualizando constantemente de forma automática. O sea, lo va renovando cada cierto tiempo. Esto hasta cierto límite, que podría ser cuando, por ejemplo, borramos por completo la aplicación o borramos toda la información del navegador y lo volvemos a reinstalar. Pero claro, hay ocasiones en donde no nos interesa que este sea el comportamiento por defecto. Aquí nos ponen unos ejemplos, por ejemplo, cuando la aplicación maneja datos confidenciales, cuando la aplicación maneja información de más usuarios además del tuyo, o cuando queremos implementar reglas de seguridad más complejas. Entonces, para ello, Firebase nos permite modificar los tipos de persistencia mediante estas funciones. Tenemos 3 estados. El primero es el local, el que tenemos por defecto, el cual la sesión se va a mantener incluso cuando la persona cierra el navegador o se cierre la aplicación. Y nosotros debemos especificarle mediante un botón de logout cuando queremos cerrar la sesión. La siguiente es mediante session, el cual su funcionamiento es cerrar la sesión cuando la pestaña o el navegador hayan sido cerrados. Y por último el none, en donde la sesión solamente se guarda en memoria RAM y nosotros al momento de refrescar la página, por ejemplo, se va a cerrar automáticamente la sesión, cosa que no ocurre con este valor de acá. ¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, aquí nos lo explica. Vemos que es con un set persistence que nos recomienda ponerlo justo debajo del out. Entonces nos vamos al código Firebase y aquí vamos a configurarlo, set persistence de Firebase out, recordemos, es lo que estamos utilizando. Le pasamos el out como primer parámetro y como segundo parámetro el tipo de persistencia que vamos a querer, que en este caso va a ser un session. Y aquí justamente nos dice browser session persistence. Copio, pego, importo, punto y coma. Y ahora me voy a la página, vemos que todavía se mantiene aquí el usuario, refresco, se mantiene, pero yo al momento de cerrar por completo el navegador, volverlo a abrir, localhost, inspeccionar, ahora sí que no tengo una sesión iniciada, refresco y vemos esa información no se muestra. Inicio sesión nuevamente, refresco y vemos que ahora sí que me muestra la información. Ahora vamos a poner un local, guardo, refresco, se mantiene, vuelvo a abrir el navegador, inspecciono y vemos que todavía se mantiene. Recordemos, ese es el comportamiento por defecto. Ahora por último sería un in memory persistence. Punto y coma, vemos que no se guarda nada. Ahora, inicio sesión, ya la tenemos, pero al momento de refrescar no tenemos nada. Esto lo está guardando en memoria. Recordemos que esas son las 3 formas en las que se suele guardar la persistencia dentro de Firestore, pero los nombres en cómo se invoquen pueden variar un poco dependiendo de la versión en la que estemos y sobre todo en qué SDK estemos trabajando. Actualmente estamos en el SDK de la web, pero por ejemplo en Java o en Python muy posiblemente el nombre sea diferente, simplemente sería cuestión de ir a buscar el nombre en específico. Es decir, con que nosotros conozcamos estos conceptos y conozcamos que eso existe, ya tendremos suficiente como para estar desarrollando de forma específica según nuestras necesidades y los lenguajes que estemos utilizando. Así que, te repito, no te preocupes si de momento no entiendes algo en específico o se te hace complicado. Con que sepas que existe cada cosa y sepas cómo buscar la solución, ya tienes el 50% del trabajo hecho. De momento lo voy a dejar como sesión, que es el comportamiento que me interesa. Esto lo voy a guardar, esto lo voy a guardar. Regreso, refresco y listo. Ahora, sé que esta clase vimos mucha teoría, así que quiero que te relajes, la digieras por completo. Si ocupas darle una segunda repasada, dásela, no te preocupes, te vas a dar cuenta de que realmente es muy sencillo, pero no avances hasta que los conceptos que vimos aquí, no la sintaxis, los conceptos, los tengas claros y no tengas lagunas mentales. Hola, en esta clase vamos a aprender un poco sobre manejo de errores dentro de Out. Si nos vamos a esta parte de la documentación, administrador errores, vemos un listado de los errores generales que nos pueden retornar las funciones
de autentificación. Aquí a la derecha, vaya, cuando tenemos cualquier tipo de problema en la autentificación. También en iOS muestra algunos errores. En la web me parece que no tiene una recopilación de errores, pero aún así he hecho algunas diapositivas para mostrar los errores comunes que tenemos dentro de los proveedores con los que hemos estado trabajando. Dentro de email y password, dentro del proveedor email y password, alguno de los errores principales es el user not found, cuando el correo no está registrado, cuando no hemos encontrado a un usuario. En el momento en que nosotros obtengamos este error, lo adecuado sería pedirle al usuario que verifique el correo o mandarlo a registrar. El segundo hace referencia a la contraseña incorrecta, wrong password, y se recomienda que vuelva a intentar o que seleccione olvidar mi contraseña para activar la función que envía un correo de actualización. El tercero es email inválido, se le estaría pidiendo al usuario que escriba bien el correo. El cuarto, ya lo hemos visto, nos indica que el email actualmente ya está siendo usado, es decir, ya está registrado dentro de la aplicación y lo estaríamos invitando a iniciar sesión. Y el quinto es en caso de que nosotros le hayamos definido ciertas reglas específicas para la dada de alta de contraseñas y estas no se respeten al momento de enviarlas, puede ser que no se hayan validado correctamente del lado del cliente antes de llegar a la función, pues nos va a retornar este error explicando que la contraseña es débil, es decir, que no cumple con las reglas que nosotros le decimos. En este caso comenta que tiene menos de 6 caracteres, pero podría ser que no tiene una letra mayúscula, un carácter especial o algo por el estilo. Y aquí lo recomendable es comentarle al usuario que debe utilizar una contraseña más segura y validar en el cliente todos los puntos que están definidos dentro de la aplicación. En el caso de los errores con proveedores, por ejemplo Google, que es el que utilizamos, lo que nos podemos encontrar es que el navegador nos bloquee la ventana emergente y lo que le deberíamos de comentar al usuario es que permita que la aplicación muestre este tipo de pestañas. El segundo, el pop-up close by user, hace referencia cuando el usuario da clic a cerrar el modal antes de que termine el proceso de login. En este caso simplemente se tendría que redirigir a una vista en donde todavía está este botón para poder iniciar sesión. Por último, este último error hace referencia a que ya existe una cuenta con el correo asociado, sin embargo este le corresponde a otro proveedor. Aquí lo ideal sería comentarle al usuario que esta cuenta ya está asociada a, por ejemplo, inicio de sesión con Google y permitirle vincular las cuentas siempre y cuando verifiquemos nosotros que sí pertenece al mismo usuario y no se trata de algún tipo de robo de información. Por último, errores de sesión y seguridad. Hay ocasiones en donde vamos a hacer ciertas funciones que necesitan una autentificación reciente. Por ejemplo, al momento de borrar nuestra cuenta. Es por eso que podría salir este primer error. Y la solución es de forma automática antes de nosotros tratar de eliminar la cuenta, volver a autentificar al usuario con esta función. Otro posible error que nos podría aparecer es el Operation Not Allow, el cual nos comenta que el método con el cual queremos hacer login no está habilitado en la interfaz de Firebase, por lo tanto nos retorna un error. Y lo ideal sería activar el proveedor desde la consola o ver por qué estamos recibiendo peticiones de ese proveedor si nosotros no lo tenemos configurado en la aplicación. Y por último, Too Many Requests. Este hace referencia a que hemos estado haciendo varios intentos en un tiempo determinado y tendríamos que comentar al usuario que espere unos minutos antes de volver a tratar, y en caso de que se detecte que tenemos en muchas ocasiones este tipo de error, estar verificando que nuestro código no tenga algún tipo de problema en la lógica que constantemente nos haga actualizar la sesión. 3 diapositivas muy sencillas, pero que resumen el 90% de los problemas que nos vamos a encontrar al momento de estar desarrollando nuestra aplicación con Out. Pero ahora, ¿cómo debemos de manejar los errores? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que nosotros le mostremos al usuario un mensaje que nosotros determinamos según el tipo de error. Esto se puede hacer de varias formas. Una de las más sencillas y ágiles podría ser tener una función que se encargue de manejar el error, en donde le pasamos como parámetro el código del error proporcionado por Firebase. Dentro tenemos un diccionario con los códigos de errores y el texto que va a retornar, y simplemente retorna el mensaje. En caso de que el código no lo tengamos identificado, en lugar de mostrar lo que sea que nos esté retornando Firebase, lo ideal sería estar retornando un mensaje genérico que no dé ningún tipo de información adicional al usuario. Esto por temas de seguridad. Esta es simplemente una solución sencilla que se me ocurrió. Otro podría ser tal vez mediante el uso del switch y case, en donde ponemos como case cada tipo de error, cada string, y vamos retornando el texto que queramos que vea el usuario. Otra cosa que podríamos hacer es, en lugar de retornar el mensaje para mostrarlo en un modal, podríamos directamente desde la web poner un alert con el mensaje.
Esto si no tenemos mucho tiempo para hacer desarrollos, pero sí recomiendo que mejor retornes el mensaje y ya lo muestras en alguna parte de la aplicación donde más sentido te haga. Y listo, como puedes ver, el módulo de out es realmente sencillo y nos ayuda a implementar una protección adicional dentro de nuestra aplicación de una manera muy sencilla. Simplemente es utilizar las funciones que ya nos proporciona y saber cómo funcionan internamente. Ya conociendo esos conceptos, tienes el 90% del trabajo hecho. En los siguientes módulos vamos a profundizar más y ahora sí llevar a la práctica todos estos conocimientos. Hola, en esta clase vamos a hablar sobre los límites, costos y usos de Out. Primero vamos a hablar sobre los usuarios activos por día. Y aquí tenemos dos tipos de usuarios. Los autentificados por los proveedores de nivel 1, que es por correo electrónico, contraseña, por teléfono, anónimo o redes sociales. Y los usuarios registrados de nivel 2, que son mediante OpenID y lenguajes de marcado. Estos son un poquito más complejos y su costo es algo mayor. Además, no los hemos visto en el curso, así que los vamos a ignorar y vamos a irnos únicamente por los proveedores convencionales, que es con lo que hemos estado trabajando. Vemos que aquí estamos hablando de UAM, pero ¿qué es esto? UAM son los usuarios activos mensuales, es decir, solamente nos va a estar cobrando por cada usuario que está tratando de acceder a nuestra aplicación en el mes, pero solamente nos va a contar la primera vez que inicia sesión el usuario, es decir, si un usuario se registra en la aplicación 30 veces en el mes, simplemente va a contar como uno solo, una UAM. Los usuarios que se encuentran inactivos, es decir, que existe la cuenta pero que no se conectan en el mes, no van a tener ningún tipo de costo. Otra cosa importante de mencionar es que los usuarios que utilizan la autentificación multifactor o por teléfono, es decir, que les llega un mensaje, se les va a cobrar, más bien se nos va a cobrar a nosotros por cada mensaje enviado. Ahora sí podemos entender mejor esta tabla y podemos ver al mes nuestra aplicación de forma gratuita es capaz de servir hasta 49.999 usuarios, lo cual es un margen muy alto. Ya tener 5.000 usuarios activos al mes en una aplicación es algo bastante bueno. Ahora pues 49.000 es algo que no es algo a lo que no todos llegan, pero ya si nos pasamos de cierto margen, es decir, nuestra aplicación se va haciendo cada vez más grande, ahora sí empezamos a tener un costo donde cada usuario registrado nos va a costar a nosotros menos de un centavo de dólar, y eso en el peor de los casos. Mientras más grande se vaya haciendo nuestra aplicación, menos nos van a estar cobrando. La verdad es que es algo ínfimo. Vamos a irnos a la calculadora dólar a peso mexicano a día de hoy y voy a poner aquí punto 0.00055. Nos estarían cobrando 10 centavos de dólar, 10 centavos mexicanos por cada usuario después de los 49.000. Supongamos que tenemos otros 50.000 usuarios. Vamos a irnos a la calculadora. 50.000 por .01. Nos estarían cobrando 500 pesos al mes por tener una aplicación con 100.000 usuarios activos. La verdad es que es bastante accesible. Vamos a regresarnos a la documentación. Por otro lado, los usuarios activos de nivel 2, vemos ahora sí que es un poquito más caro. Solamente tenemos el límite superior, solamente son 49 usuarios. A partir de 50 nos estarían cobrando. Y pues sí, vaya, el coste es un poquito más elevado, pero esto está sobre todo pensando en aplicaciones más grandes que ocupan métodos de seguridad específicos. Ahora vamos a irnos a los límites para la creación y eliminación de cuentas. Se limita la creación de 100 cuentas por hora por cada dirección IP. Idealmente una IP, suponiendo que toda una familia se conecta a nuestra aplicación por alguna razón, estaría creando como máximo 20 cuentas en una sola hora, así que no deberíamos de preocuparnos por esto. Eliminación de cuentas nos permite hacer 10 por segundo. Eliminación masiva de cuentas, esto sería desde el SDK de administrador, nos permite realizar una solicitud por segundo. Y actualizaciones de configuración de la cuenta, 10 solicitudes por segundo. Esto dentro del módulo de out, no dentro de la base de datos. Ahora, límites de la cuenta. Vemos que nuestra aplicación podría albergar hasta 100 millones de cuentas anónimas y el límite de usuarios registrados es ilimitado. No tenemos un límite, o sea, no tenemos un número máximo de usuarios y nosotros no nos tenemos que preocupar por esto. En un servidor normal tendríamos que estar revisando que nuestra aplicación, que nuestro servidor tenga la potencia para estar nutriendo todas las consultas, todos los intentos de acceso, todos los tokens de cada uno de los usuarios. Aquí nos evitamos ese problema. Ahora, otra de las limitantes importantes, que es el envío de correos electrónicos. De forma gratuita con el plan Spark podemos estar enviando 1.000 correos al día de mensajes de verificación, también 1.000 correos de cambios de dirección, 150 correos al día por restablecimiento de contraseña y 5 correos al día de acceso al vínculo del correo electrónico. Esto en el plan gratuito. A esto último se refiere cuando nos llega un correo con el cual directamente al darle clic a un botón que viene ahí, iniciamos sesión. También son bastante laxos, muy posiblemente nunca rebasemos estos límites. Hay que tener en cuenta que no todos los usuarios el mismo día van a querer estar queriendo restablecer la contraseña.
contraseña, por ejemplo. Y por otro lado, aquí podemos ver los límites que tiene el plan Blaze. Nos iremos otra vez al tema de los precios, pero aquí ya sí nos estarían cobrando cierta cuota. Ahora abajo, los límites gratuitos del plan Spark para los correos de verificación son 10,000 al día, bastante flexible. No vamos a tener 10,000 registros diarios en nuestra aplicación de forma común, y si los tenemos ya se supone que estaríamos generando dinero con esa aplicación. 1,500 correos para restablecer contraseña y 20,000 links para acceder. Ahora, el tema del número de teléfono. Sé que no usamos este método de autentificación, pero igual es importante conocer que el mensaje que se nos va a enviar para verificar, para recibir un código, ese típico mensaje, tienen un costo base dependiendo de la zona en la que el usuario esté recibiendo ese mensaje. Igual, en general, los precios son muy accesibles, pero sí hay que tener cuidado con esto y tratar de no utilizarlo o de no habilitarlo hasta que ya de plano nuestra aplicación esté manejando datos muy sensibles o ya estemos generando dinero con nuestra aplicación. Y como tal, los límites de uso son 1,000 al día, 1,000 por minuto, perdón, que es muy flexible. Esto ya no nos importa. Y ahora sí vamos a irnos hasta abajo, donde tenemos un ejemplo de precios. Y vamos a irnos justo al software como servicio empresarial, que es más o menos lo que estaríamos realizando. Este se trata de una aplicación con 45,000 usuarios, con correo y contraseña, y no estamos teniendo ningún tipo de costo, porque recordemos, no estamos llegando a ese límite de los 50,000. En este caso no se contempla el uso de ningún mensaje de texto, por lo cual no representa ningún costo, pero sí que tenemos usuarios con estos dos proveedores, y podemos ver que estos proveedores más específicos sí que representan un costo muy importante en nuestra aplicación, y por eso la cuenta se eleva a $1,154, que vaya. De cualquier forma, para una aplicación que está manejando 75,000 más otros 2,000 usuarios, más otros 45,000, es decir, 122,000 usuarios activos en un solo mes, $1,200, pues la verdad es que no suena tanto. Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación para consumidores, donde tenemos 5,000 usuarios anónimos, 70,000 usuarios con correo y contraseña y 150,000 usuarios registrados con proveedores. Es decir, en total tenemos 225,000 usuarios al mes. En este supuesto no pagamos nada por los primeros 50,000. Ok, aquí acabo de encontrar un problema con la documentación oficial de Firestore. Aquí había estado viendo mal yo, realmente son 2 ceros y no 3 en base a lo que está haciendo la multiplicación. Así que simplemente al resultado que obtuvimos nosotros de 500 pesos mexicanos, en realidad son 5,000 pesos mexicanos, pero que vaya, sigue siendo un costo bastante atractivo por mantener a 100,000 usuarios en nuestra aplicación. Hola, en esta clase vamos a integrar Out a Firestore. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, lo que haremos será convertir a nuestra aplicación actual en una que sea capaz de soportar múltiples usuarios y que cada usuario tan solo sea capaz de ver su propia información. Recordemos que si actualmente nos logueamos, iniciamos sesión, vemos esta interfaz, la cual tiene todos los movimientos que se han estado realizando por cualquier persona. Es decir, no es personal. Y en este caso no nos interesa eso. Nos interesaría que cada quien únicamente sea capaz de ver o editar lo que le corresponde a su cuenta. Nos regresamos a la consola de Firebase y aquí vemos que acabamos de crear un usuario nuevo dentro de Out y que este usuario tiene información básica, por ejemplo, el correo, el proveedor con el que se realizó, la fecha de creación, su UID, que es su identificación, y aparte más datos que no se ven aquí, como el número de teléfono en caso de existir, el display name, que es el nombre de su cuenta, y más datos. Pero si nosotros quisiéramos agregar más información, no podríamos hacerlo directamente en este perfil. Más bien, lo que tendríamos que hacer es crear en Firestore una colección llamada usuarios y dentro tener un documento por cada perfil de Out en donde su ID va a ser el UID del usuario. Es decir, voy a copiar. Idealmente aquí voy a borrar este para que no haya problemas. Borrar. Y ahora voy a crear uno nuevo. Pego el ID de Out y lo creo. Y aquí tendremos campos como nombre, PP, cosas más personales como género, indefinido, porque no lo ha escrito el usuario, gustos, y este sería un arreglo, y así todo lo que nos vaya interesando según la aplicación. Además de ello, nosotros debemos ser capaces de distinguir qué movimientos le toca a cada persona. Para ello tenemos de dos sopas. O mantenemos la estructura general de movimientos, en donde aquí agregamos todos los movimientos, pero agregamos un campo
adicional nuevo llamado ID y que este ID sea el mismo ID que tenemos en los usuarios y en el out, entonces nosotros al momento de jalar los movimientos únicamente estaríamos jalando los movimientos que le corresponden a la persona según el ID que contengan. La otra es más bien dentro de usuarios crear una nueva colección, una subcolección llamada movimientos. Y ahora sí, aquí estar guardando todos los movimientos que le corresponden a esta persona. ¿Cuál solución utilizar? Depende mucho de qué tipo de aplicación estás haciendo. Por ejemplo, si nuestra aplicación tiene un panel de administrador, el cual nos interesa tener información ágil a mano, por ejemplo, un promedio de todos los gastos que se han hecho en el mes de todos los usuarios, o una gráfica con los movimientos hechos por día, operaciones de ese tipo, es decir, lecturas más complejas, tal vez lo ideal o lo más sencillo sería utilizar una colección completamente separada de usuarios para hacer las consultas que nosotros querramos de forma más sencilla. Sin embargo, mi aplicación no tiene un panel de administrador, simplemente cada usuario se encarga de modificar lo suyo. Simplemente cada usuario se encarga de modificar y ver lo suyo. Por lo tanto, para mí en este momento tiene más sentido tener una subcolección de movimientos. Ahora, voy a borrar todo esto. Borrar colección, movimientos, aquí borro el documento y aquí borro usuario. Ahorita lo acabo de hacer a mano, pero claro, yo quiero que lo haga el sistema. ¿Y cómo lo hago? Aquí la última clase no recuerdo si se grabó o no, pero borré un componente únicamente para hacer pruebas. De cualquier forma, lo voy a volver a poner. Simplemente verifica que esté idéntico a como lo tenemos nosotros, que es el strict mode, el contexto, que es este código de aquí, el contexto, el contenedor principal y el app. Ahora me voy a la aplicación, me voy a login y entonces yo al momento de crear una cuenta no únicamente quiero crear el perfil en out, también quiero crear la cuenta, también quiero crear una colección. Entonces para ello voy a irme a Firebase, voy a crear un nuevo documento llamado usuarios.js y voy a crear una función llamada crear usuario. Es igual a una función asíncrona, async. Recordemos, siempre que haya conexión con la base de datos, o más bien siempre que haya conexión con algo externo, se va a tratar de algo asíncrono. Y hay que recordar que lo primero que hacemos al momento de trabajar con Firestore es definir una referencia, const ref, de en qué parte del sistema de carpetas estaremos trabajando. Es igual, call, collection. Aquí recordemos que le paso la db, coma, y dónde voy a estar trabajando, en usuarios, punto y coma, y ahora sí un try, abajo un catch, error, console.log error, punto y coma, y dentro del try vamos a crear un const usuario es igual a un add doc, lo importamos de Firebase también, donde primero le pasamos la referencia y ahora los campos del usuario, que en este caso le pondré nombre, dos puntos, y lo dejaré como un string vacío, gustos, dos puntos, y lo voy a dejar como un arreglo, y ya, de momento lo dejaré así, punto y coma, aquí agrego una wait, pero vamos a darnos cuenta de algo interesante. Recordemos, habíamos estado utilizando el add-doc cuando queríamos agregar un documento con un ID genérico dentro de una colección, pero ahora nosotros sabemos qué ID le vamos a poner al usuario, que va a ser idéntico al UID. Entonces para ello, vamos a decirle a esta función que va a recibir como parámetro el UID, aquí le agregamos una coma y le decimos qué ID vamos a tener dentro de usuarios, en qué ID vamos a trabajar, y esto ya no sería una colección, sería más bien un doc. Lo importamos y nosotros no vamos a utilizar una referencia basada en doc dentro de una doc, porque la forma en que funciona es que le define, solamente podremos usarlo dentro de referencias basadas en colecciones. ¿Por qué? Aquí le estamos especificando el ID, mientras que acá está queriendo crear el ID. Pero recordemos que otra función de Firestore nos permite estar trabajando en un ID que ya existe, y en caso de que no exista esa referencia, la crea. Exacto, un set, guardo, punto y coma, y aquí muestro el console.log, usuario, punto y coma, y listo. De momento lo voy a estar llenando con data genérica para que, tan solo para ver si es que funciona. Voy a copiar esta función, guardo, me voy a login y la voy a utilizar aquí. ¿En dónde? En dos secciones, en crear cuenta y también dentro de iniciar con Google. Recordemos, iniciar con Google tiene dos funciones. La primera se encarga de iniciar sesión y la segunda, en caso de que no exista ese perfil, lo que será crear un nuevo perfil, al igual que crear cuenta. Primero vamos con el sencillo, que es aquí. Voy a eliminar esto y justo debajo de usuario voy a poner un const usuario Pires es igual a crear usuario y entre paréntesis le estaría pasando el ID como primer parámetro, que es el usuario.user.id. Antes de continuar, voy a irme aquí a la función. Todo se ve correcto, debería estar funcionando. Ahora me voy al login y aquí tendría que poner una wait. Y ahora un console.log usuario Firestore, punto y coma, y listo.
Ahora, crearé un usuario con el correo curso2020.xd, simplemente para que el correo no esté asociado a una cuenta de Google real, @hotmail.com, y aquí va a ser la misma contraseña. Crear cuenta, la creo, me voy a out, refresco, vemos, aquí está curso2020.xd, que tiene este UID, me voy a Firestore, vemos que en usuarios, acaba de crear la colección usuarios, y dentro creo el usuario que nosotros definimos. Recordemos que el comportamiento base de Firestore es crear la colección en caso de que esta no exista. Me voy a out otra vez, verifico que el ID sea el correcto, que sí lo es, y ahora voy a aplicar esto también al momento de iniciar sesión con Google. Pero claro, recordemos que aquí existen dos comportamientos: iniciar sesión y crear una cuenta, y nosotros únicamente queremos crear el usuario cuando también esté creando la cuenta perfil. ¿Y cómo nos encargamos de solucionar esto? Bueno, hay dos formas, una más específica y otra genérica que siempre funciona. La específica es que hay ciertos proveedores que, al utilizar el sign with redirect, que recordemos, lo habíamos estado hablando clases pasadas, más aún no lo hemos utilizado, nos retornan una propiedad llamada isNew, y nosotros podemos verificar si es que existe esa propiedad para ejecutar el crear usuario. En este caso nosotros utilizamos popup y aparte el proveedor de Google. Esto no nos retorna esta información, por lo tanto, más bien tenemos que modificar el crear usuario para que soporte esta nueva lógica. Para ello, lo que haré es copiar esta línea, la voy a pegar aquí, usuario Firestore, borraré esto, guardo, me voy a la función. Entonces, antes de yo crear el documento, voy a ir a preguntar a la base de datos si es que ya existe. Y para eso, hago lo siguiente: const is usuario, lo cambiaré mejor a existe usuario, es igual a await get doc, que recordemos, nosotros utilizábamos getDocs para obtener todos los documentos de una colección. Por otro lado, utilizamos getDoc para obtener un documento específico, y se debe de utilizar con una referencia tipo doc. Entre paréntesis le paso referencia, ref, punto y coma. Y ahora, si existe usuario, entonces simplemente return existe usuario. Y si no existe, else. Y si no existe, lo voy a crear y también lo voy a retornar. Return usuario, punto y coma. Esto nunca se va a ejecutar. Regreso. Y ahora, importante, este existe usuario lo que va a hacer es retornarme el documento que encuentre. En caso de encontrarlo, efectivamente, existe usuario va a tener algo de información y por lo tanto voy a regresar directamente el documento que ya encontró. Por otro lado, si el documento no existe, existe usuario no tendrá nada, por lo tanto no se va a ejecutar el if, se ejecutaría el else y ahora sí estaría creando el usuario. Guardo, me voy a login y aquí iniciar sesión con Google, crear usuario Firestore, y pongo un console.log usuario Firestore, punto y coma, y aquí agrego una coma. Se ha creado el usuario, más bien se ha iniciado sesión con Google. Pero antes de esto, dentro de crear usuario, aquí voy a poner unas console.log, voy a poner unas banderas, console.log, el usuario ya existe, y aquí otra bandera justo antes del return para que se pueda ejecutar: el usuario ha sido creado. Entonces regresamos, refresco, y nosotros al iniciar sesión con Google nos va a decir que el usuario ya existe. Pero si nos vamos para acá, eliminamos la colección por completo, borrar, y nuevamente refresco, inicio sesión con Google, me dice nuevamente que el usuario ya existe. Y ese es un problema de lógica que tengo en mi código. Cuando encontremos este tipo de problemas, simplemente hay que depurar console.log, existe usuario, para ver qué es lo que tiene. Punto y coma, me vengo para acá, refresco. Aquí en teoría yo no debería tener ni siquiera la colección creada. Iniciar sesión, el documento ya existe. Ok, el problema que tenemos es que nosotros estamos retornando el objeto que nos da Firestore al momento de hacer una consulta, con toda esa información adicional de que si se ha hecho la consulta de forma correcta, a dónde se ha realizado y toda esa información. Pero nosotros queremos saber si la consulta nos retornó algo, si realmente existe el documento. Entonces para ello utilizamos un punto exist y es una función. Aquí también podríamos poner existe usuario.data, es diferente igual a nulo, por ejemplo, pero lo dejaré así. Es más sencillo. Guardo, me voy al código, refresco, iniciar con Google y vemos, ahora sí nos muestra el usuario ha sido creado y acá abajo se ha iniciado sesión con Google. El único problema que tenemos es que ahora nos está retornando indefinido. Hay que ver qué está pasando. Aquí tendría que poner más bien un punto data entre paréntesis para solamente jalar la información del usuario. Aquí también un punto data entre paréntesis. Guardo. Y el motivo por el cual no nos retorna nada es porque, a diferencia del addDoc, el setDoc no nos retorna más que una promesa, es decir, no nos retorna el objeto ya creado. Por lo tanto, tendría que borrar esto y más bien, después del setDoc, tendría que ejecutar una función para obtener el documento que acabo de crear. Para ello, copio esta línea, la pego y en lugar de usuario existente, lo pongo simplemente usuario creado.
Y aquí utilizamos la misma referencia porque acabamos de crear el objeto. Entonces estaríamos retornando más bien el usuario creado, punto data. Elimino esto porque ya vemos que está funcionando correctamente. Regreso, elimino la cuenta que acabo de crear, voy a refrescar, borrar documento, iniciar con Google y ahora sí me está retornando el objeto que acabamos de crear, que de momento recordemos la información que almacena está vacía. Entonces ya vimos que funciona al momento de crear. Ahora vemos si funciona al momento de iniciar. Recordemos, ya está iniciado el usuario y efectivamente también nos retorna el objeto. Ahora sí, refresco, me voy al código, ya esto estaría funcionando en los dos casos de uso diferentes, que es en el caso de que inicie sesión con Google y en el caso de que cree una cuenta. Minimizo, me voy a la consola, verifico que me lo esté creando con el mismo UID, que en este caso es correcto, y ahora me voy a ir a modificar la lógica de los movimientos, que es el crear, obtener, editar y eliminar. Perfecto. Primero con el crear. Anteriormente nosotros estábamos creando un documento dentro de la base de datos en la colección movimientos, pero ahora nosotros queremos crearla dentro de la base de datos en la colección usuarios, dentro del usuario en la subcolección movimientos. Es muy sencillo, simplemente especificamos la ruta. Aquí en lugar de movimientos sería usuarios. Recordemos, vamos a seleccionar el documento en base al UID. Aquí ponemos UID. Tendríamos que pasárselo como propiedad también, UID, una coma, la subcolección movimientos y listo. Guardo, me voy a app.jsx, a página principal y aquí vemos que en el modal agregar movimiento yo le estoy pasando la función crear movimiento. Cuando la reciba el modal, cuando lo esté utilizando, se va a llamar onAgregar. Me voy, checo que aquí lo estoy recibiendo como onAgregar y busco dónde se está utilizando, que es justo en la línea 29. Ok, la función tal y como la tenemos, recibe el nuevo movimiento y aparte ahora va a tener que recibir también el UID. Nos vamos al modal, aquí pasamos una coma y vamos a importar en la línea número 9 const el usuario que ya inicie sesión. Esto se encuentra en el archivo contexto general en la línea número 10 como usuario autenticado. Nosotros aquí estamos guardando el UID una vez se crea el usuario. Me regreso para acá, entre llaves pongo usuario autenticado es igual a use contexto general entre paréntesis y punto y coma. Pero veo que ya aquí estoy importando el contexto general, entonces mejor directamente lo importo acá abajo. Una coma y un usuario autenticado. Si ya conoces algo sobre React, puede que algunos de estos pasos te resulten un poquito redundantes o encuentres algunas cosas que no están ordenadas como deberían de estar, pero es así, lo estoy haciendo así para que cualquier persona pueda entender rápidamente qué es lo que está pasando. Entonces, recordemos, yo lo que estoy haciendo es jalar el usuario autenticado, el cual actualmente almacena el ID proporcionado por out y lo voy a agregar como segundo parámetro en la función que tengo yo en la línea 29 onAgregar. Usuario autenticado, guardo, ahora me voy al programa, creo un nuevo movimiento, test 22, monto 22. Guardar, no me retorna ningún tipo de error, regreso a la página, refresco, vemos dentro del usuario en el cual inicié sesión, ahora me ha creado la subcolección movimientos y dentro efectivamente tengo los movimientos. Ahora agregaré otro, test 23, guardar, vengo para acá y ahora veo que este usuario ha hecho dos movimientos. Todos estos console.logs, ignóralos, puede que te aparezcan, puede que no, es por los testeos que hemos estado haciendo a lo largo del programa y de hecho lo voy a eliminar para que no moleste. Entonces ahora nos damos cuenta de que efectivamente estamos creando movimientos, sin embargo no los estamos viendo en la interfaz. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos buscando movimientos dentro de esta colección, pero ahora más bien están en esta nueva ruta. Para solucionar eso, lo que haremos es irnos nuevamente a movimientos, minimizo, me voy a obtener movimientos y aquí nuevamente actualizo la referencia. Es lo único que tengo que actualizar. Movimientos, UID, coma, movimientos y aquí más bien sería usuarios. Y yo ahora ocuparía compartirle el UID. Guardo, me voy al contexto general. Aquí utilizo yo la función obtener movimientos, pero no le estoy pasando parámetros. Ahora tendría que pasarle el UID, que recordemos es este mismo usuario autenticado. Te lo paso como parámetro, guardo. Y recordemos que también tenemos un botón actualizar movimientos. Y aquí también tendría yo que actualizar la función. Sin embargo, este botón realmente lo que hace es mandar a llamar todo esto cada vez que se le da clic. Así que es el único lugar donde debemos de agregar el UID. Guardo, me voy al código, inicio sesión y no me está mostrando nada. ¿Por qué? Me voy a consola y me está dando un error en obtener movimientos. Me voy a ir, aquí veo qué es lo que está pasando. Aquí el primer error que encuentro es que también tengo que agregarlo como dependencia, a ver si así se resuelve. Sesión,
Y ya, ahora sí me está mostrando los movimientos que tengo definidos para este usuario. Me voy a ir al código nuevamente, ahora me voy a Firebase movimiento y ahora voy a actualizar la función de editar movimiento. Agrego aquí una coma, UID, y ahora aquí actualizamos por usuarios, el usuario específico, UID, coma, movimientos, y el movimiento específico, que es lo que acabamos de borrar, el movimiento.id. Y listo, ya estaría actualizada nuestra función. La cierro y ahora me voy a eliminar. Aquí hago exactamente lo mismo, UID, y como es idéntica la referencia, la voy a copiar y la voy a pegar. Quiero que prestes especial atención a la estructura y vamos a recordar usuarios, colección, UID, el documento específico, movimientos, colección, y el ID, nuevamente el movimiento específico. Colección, documento, colección, documento. Guardo, me voy a modal editar movimiento. Aquí nuevamente importo el usuario autenticado, que recordemos contiene el ID. Y aquí en mi línea número 33, agrego una coma en la función onEditar y paso el parámetro de usuario autenticado. Y hago exactamente lo mismo en el modal editar movimiento. Aquí una coma, usuario autenticado, en la línea número en mi línea 35, que es donde estoy importando del contexto, y en la función onEliminar le paso una coma y usuario autenticado. Recordemos, estas funciones tienen un nombre diferente, pero es simplemente porque le estamos cambiando el nombre, por así decirlo, aquí. De tal modo, onEditar en realidad es la función editar movimiento, onEliminar en realidad es la función eliminar movimiento. Guardamos, nuevamente iniciamos sesión y aquí editar, ahora va a ser 24, guardar cambios, actualizo y vemos, a mí no me ha permitido actualizarlo. ¿Por qué? Nuevamente 24, veo que aquí me arroja un error, que no tengo los permisos suficientes. Ok, me voy a Cloud Firestore. Me voy a reglas y aquí el problema es que yo solamente estoy permitiendo las operaciones de lectura. Recordemos, lectura se desglosa en dos, en obtener una lista y en obtener un documento. Aquí está bien, pero en escritura, en el write, únicamente estoy permitiendo el crear. Hay que recordar que el write se desglosa en update, create y delete. Y yo únicamente estoy permitiendo crear. Como yo quiero que cualquier usuario pueda hacer cualquier operación de escritura, pues simplemente lo cambio por write. Guardo. Aquí me hice un error porque las reglas están definidas como públicas. Ahorita lo vamos a arreglar. Regreso. Y ahora sí, edito. Guardar cambios. Actualizo con el botón de update. Y ya vemos que efectivamente me está cambiando el nombre a test24. Lo elimino. Eliminar. Actualizo. Y vemos que efectivamente me lo acaba de eliminar. Me voy a datos. Y podemos verificar que efectivamente ya nomás tengo uno. Así de fácil, así de sencillo. Acabamos de hacer que nuestra aplicación, que antes era general, que antes era para un único usuario, ahora sea capaz de hostear los usuarios que nosotros querramos. Claro, teniendo como límite el plan Spark de Firebase, porque de momento no hemos agregado ninguna tarjeta de crédito. Ahora, hay que matizar un poquito más. Al momento de nosotros querer crear un usuario, no nos interesa crear el usuario con los datos indefinidos. Tendríamos que agregar cierta información a esta data. Con el tema de gustos o de más información más específica, tendríamos que crear un nuevo formulario, pero hay información como el nombre, por ejemplo, que lo podemos jalar de la cuenta de Google que ya existe. ¿Cómo? Regresamos, nos vamos a usuarios y en crear usuarios no únicamente le vamos a pasar la ID, le vamos a pasar también el usuario. Guardo, entonces ahora nuestra función crear usuario también va a recibir el usuario de out, no únicamente el UID. ¿Pero qué va a hacer este usuario? Recordemos, este usuario va a ser todo este objeto y a nosotros nos va a interesar jalar el display name. Entonces, aquí escribo const tp name es igual usuario.data.display name. Aquí verifico que lo haya escrito bien, pegar, y yo tengo que poner aquí un signo de interrogación, ya acá. Porque recordemos, hay ocasiones en donde usuario no va a estar definido. Más bien, habrá ocasiones en donde no existirá un display name. Por lo tanto, también tenemos que agregar un valor por defecto. Punto y coma. ¿Y cuándo no estará definido el display name? Cuando nosotros hagamos login mediante correo y contraseña. Ahora, copio esto, lo pego aquí. Guardo, ahora me voy a Visual Studio, voy donde estaba utilizando esta función, que es en el login, en iniciar y crear cuenta, y ambas ahora le estaré pasando el usuario. Guardo, aquí abajo también le paso el usuario, y listo. Me voy ahora a crear usuario, y aquí más bien elimino esto porque ya está formateada la data, y sería más bien un punto user display name. Guardo, me refresco, y voy a borrar la colección. Usuarios, borrar, refresco, y listo. Ahora inicio sesión nuevamente y ahora vemos que ahora ha sido creado con la propiedad nombre y ahora vemos que la propiedad nombre no está vacía.
tiene el nombre que nosotros tenemos asociado a nuestra cuenta de Google. Me voy a curso de Firebase y verifico que efectivamente aquí está el nombre. Nuevamente quiero hacer hincapié, esto no va a funcionar cuando nosotros creamos un usuario curso 2022.xd@hotmail.com. No va a funcionar en este caso porque esta data, el display name, depende de la información que tenga el proveedor con el cual iniciamos sesión. Simplemente está copiando esa información y la está pegando a nuestra base de datos. Y aquí efectivamente podemos verificar que el nombre está vacío. Pero de momento ya agregamos una nueva funcionalidad y poco a poco va teniendo más forma nuestro proyecto. Ahora nosotros somos capaces de borrar esta colección, puesto que ya no está en uso, borrar. Y ahora lo que haremos será implementar reglas de seguridad, porque tenemos dos usuarios, pero realmente alguien con conocimiento técnico podría meterse en el código y en lugar de jalar los movimientos, podría, por ejemplo, jalar toda la información de los usuarios. Y a partir del ID del usuario, podría, por ejemplo, realizar consultas a las subcolecciones de movimientos de cada usuario. Es decir, está desprotegida nuestra aplicación. ¿Y cómo protegemos la base de datos? En reglas de Firestore. Lo primero que vamos a hacer es separar ambos. Ya no sería esto, más bien sería un allow read, if, coma, y un allow create, if, true. Recordemos, del lado izquierdo está el tipo de operación que vamos a permitir y del lado derecho tendremos un código que va a retornar un booleano, un true y un false, dependiendo de ciertas condiciones. Si retorna un true, va a permitir hacer la operación. Si retorna un false, no la permite. Pero aquí otra vez podemos ser más específicos. El read, recordemos que lo podemos dividir en dos, que es un get, cuando únicamente queremos leer un solo documento, y un list, que es cuando queremos leer una serie de documentos. Y aquí más bien no sería create. Y recordemos que el write lo podemos dividir en tres. En create, en update y en delete. Guardo y ya lo tengo desglosado. Actualmente este match me indica que estas reglas las van a aplicar a todos los documentos que hay en la base de datos, pero yo quiero ser más específico. Quiero que estas reglas se apliquen únicamente a la colección usuarios con usuario ID. Es decir, cuando tratemos de acceder a usuarios. Si tuviera otra colección, pues aquí simplemente estaría cambiando el nombre a movimientos, si es que todavía lo tengo, movimientos ID, y así estaría actualizando las reglas según me interesen. Pero en este proyecto solo tenemos usuarios. Ahora, a mí me interesa que únicamente un usuario que esté autentificado sea capaz de leer documentos. Para ello, le voy a decir, permite leer un documento cuando request.out, es decir, cuando la petición tenga la propiedad out y esta sea diferente a nulo, es decir, que el usuario esté autenticado. Voy a copiar, voy a pegar esta regla en todos, porque realmente me interesan todos. Regreso, inicio sesión, y aquí me da un error, me dice que no tengo suficientes permisos. Bueno, aquí ya podemos ir viendo que las reglas efectivamente están funcionando. Ahora tenemos que encontrar el problema. Ahora, el problema que tengo, yo siento que está relacionado a que al momento de iniciar sesión con Google, primero me salgo de la sesión anterior, ya después nuevamente me vuelvo a hacer login, pero en ese momento en que todavía no tenemos sesión, puede que el sistema esté queriendo hacer la consulta y no encuentre. Por lo tanto, lo voy a eliminar, voy a regresar, le doy clic a actualizar y todavía me dice que no tengo permisos suficientes. Ok, entonces, ¿por qué me está dando error? Sucede que yo cuando no tengo una regla específica para cierta colección, automáticamente Firebase, para protegerse, va a denegar cualquier tipo de operación a esta. Y recordemos, efectivamente tenemos usuarios como colección, documentos, que hasta el momento sí cumple con nuestras reglas, pero aparte estamos tratando de hacer lecturas a una subcolección que de momento no está definida, pero vaya, es movimiento. Es decir, nosotros estamos tratando de acceder a esto. Y esto ya nuevamente tiene que estar protegido por unas reglas de seguridad específicas, porque se trata de una colección. Voy a regresar y ahora entonces copio, pego y le voy a especificar que en la subcolección movimientos, que aplique esas reglas a cualquier movimiento ID. Guardo, refresco y ahora sí que me está funcionando, ya no me da ningún problema de permisos, pero no retorna nada porque efectivamente están vacíos. Voy a crear un movimiento, test 22, monto 22. Guardo, refresco y ya me aparece, también me permite editar, guardar cambios, refrescar y todo está funcionando normal, todo está funcionando correctamente porque estoy tratando desde mi perfil. Pero si por algún motivo alguna persona se mete al código y trata de hacer cualquier tipo de movimiento sin estar autentificado, no va a permitir hacer la operación. No va a retornar información, no va a actualizar información, no va a crear datos, absolutamente nada. Y esto podemos llevarlo incluso un pasito más adelante. ¿Cómo? En lugar de especificarle que sea diferente a nulo, es decir, que esté autentificado, le vamos a decir que dentro de la petición, en el parámetro out, en el parámetro UID, contenga lo mismo que el usuario
ID. Es decir, que este ID y el ID que tenemos nosotros sea idéntico. Esta línea la voy a copiar y pegar en todos. Actualizo las reglas, vengo para acá, refresco, iniciar con Google y vemos efectivamente sigue funcionando porque nuestro ID es idéntico al ID que tiene cada uno de estos documentos. Y recordemos que esto viene de out. Y abajo funciona igual porque también nosotros aquí estamos definiendo el usuario ID. Y listo, ahora nuestra aplicación está protegida únicamente para usuarios que están autentificados y más específicamente tan solo el usuario al que le pertenezca el documento es capaz de hacer modificaciones sobre él. Esto tiene sentido en esta aplicación porque recordemos, cada usuario se encarga de llenar su información, pero puede que en una aplicación con administradores puede que nos interese que una persona sea capaz de leer cierta colección si su rol es administrador o si se trata de su propia información. Para eso ya tendríamos que aplicar una lógica un poquito más completa, aquí tendríamos que poner un OR, pero de momento esto es más que suficiente y más adelante vamos a estar viendo cómo implementar esta lógica que acabo de comentar. Ahora sí, lo último antes de finalizar la clase. Tenemos un error y lo que sucede es que nosotros cada vez que refrescamos, pese a que aún tenemos la sesión, nos sigue mandando al formulario para iniciar sesión. Esto es más que nada ya lógica de React, por eso lo dejé al final, pero igual creo que es importante que lo sepamos hacer y lo hagamos. Me voy a Visual Studio, me voy a mi contexto general y aquí estamos viendo que el estado inicial de usuario autenticado siempre es falso o indefinido o cualquiera cosa que le pongamos aquí dentro. Y únicamente se actualiza cuando yo le doy clic a cualquiera de estas tres funciones: de iniciar sesión, crear cuenta o iniciar sesión con Google. Entonces lo que haré es que automáticamente se quede escuchando, se quede buscando si hay una sesión activa y en caso de sí haberla, pues simplemente poner la data que se está solicitando. Y para ello vamos a usar un useEffect. Esto, recordemos, es una función que se ejecuta al renderizar nuestra aplicación y cada vez que se actualicen las dependencias que le paso. Lo voy a dejar vacío porque solamente quiero que se ejecute al momento de refrescar la página, es decir, cuando se renderiza por primera vez. Y ahora dentro voy a ejecutar la siguiente función: const un sub es igual a on-out state change. Dentro le va a pasar como parámetro el out, lo importo de Firebase, coma, user, va a ser una función flecha. Y en caso de que exista una sesión, en caso de que sí tenga un usuario, user, de momento lo único que haré es un console.log. Hay una sesión activa. Una coma y el user. Punto y coma. Y en caso de que no, else, console.log, no hay sesión activa. Esto podría ser con una S en realidad y aquí nomás le pongo el acento porque pues hablamos español. Lo que retorna la función onOutStateChange es una función, un sub, que permite dejar de estar suscrito, es decir, dejar de estar a la escucha de los cambios de la autentificación. Y como a mí únicamente me interesa para sincronizar la sesión al momento de refrescar la página, al primer renderizado de la página, pues la ejecuto justo después de haber verificado que hay una sesión o que no hay una sesión. Guardo, regreso, inspecciono, refresco y no me muestra nada. ¿Por qué? Puede que tenga que ver con que no estoy retornando esto. Return va a ser una función. Y si se trataba de esto, tengo que agregar el return y sobre todo el mandar a llamar, ejecutar esta función. Ahora, vemos que efectivamente hay una sesión. Entonces, en lugar de mostrarme en consola que tenemos la sesión, realmente lo que haré será setear este usuario con el user.user.uid. Guardo, punto y coma, punto y coma. Aquí, para hacerlo más comprensible, lo cambiaré a usuario. Aquí también a usuario y aquí también a usuario, para que estemos en sintonía con el resto del código. Refresco, vemos que aquí me dice que no está definido el UID, porque claro, aquí me confundí yo, simplemente sería usuario. Listo. Y ahora, efectivamente, me está respetando el inicio de sesión. Refresco y nuevamente puedo acceder a la página sin tener que iniciar nuevamente con mis credenciales. Ahora, a mí también me interesa crear un botón que me permita salirme, que me permita hacer logout. Como hacer un botón de cero ya es más tema de React, lo que haré es simplemente que nosotros al darle clic a cuentas, me saque. Por lo tanto, me voy aquí en mi línea número 20, 21, voy a definir una constante que se llame const handle log out. Es igual a una función flecha y aquí simplemente va a ser la función sin out de Google. La importé, está aquí, es de Firebase out. Copio la función y aquí le pongo on click y vas a ejecutar esta función.
Y aquí se me ha pasado ponerle el audio. Recordemos que necesita este parámetro para saber dónde ir a desuscribirse. Regreso, le pico nuevamente y ya nos dice que no hay sesión activa. Esto por la escucha que tenemos en el useEffect. Regreso, refresco y vemos ahora efectivamente me está pidiendo que inicie sesión con credenciales, inicio sesión, todo correcto, refresco, todavía, le pico aquí y ahora sí refresco y me saca. Ahora, recordemos, idealmente a mí tendría que sacarme de la aplicación desde que le doy clic aquí para que no me permita hacer ningún tipo de operación. Esto ya es más tema de React, así que de momento no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a verificar es que ahora nosotros, como no tenemos sesión, al momento de querer realizar cualquier operación, por ejemplo, editar, aquí lo cambio a 25, guardar cambios, no nos va a permitir, nos va a retornar un error porque ahora no tenemos una sesión y nuestras reglas nos protegen y evitan que la base de datos se vea atacada. Aquí si le doy clic a eliminar, me va a decir lo mismo, que no hay permisos, aquí actualizar, no hay permisos, se ha eliminado porque el valor por defecto, lo que retorna por defecto es nada, es algo vacío. Aquí le doy a agregar, escribo en el formulario, guardar y nuevamente no tengo permisos. Es decir, no hay problema con que la persona finalmente por algún motivo logre acceder a la interfaz porque no va a tener ningún tipo de contacto con la base de datos, se lo va a rechazar. Ahora, sé que esta clase estuvo un poquito larga, pero aplicamos varias cosas que hemos estado aprendiendo a lo largo del curso. Siéntete muy bien, ya tenemos un avance muy sólido, muy constante y únicamente hay que seguir practicando y aprendiendo más sobre el resto de herramientas que nos proporciona Firebase. Igual te repito, no te preocupes si en algunos momentos te sentiste perdido con el código, tú únicamente encárgate de tener bien definidos los conceptos de las funciones que estamos utilizando de Firebase y ya tú lo podrás aplicar en el código que mejor te plazca, que mejor te parezca, con los lenguajes de programación que tú ya controles, simplemente consultando con la documentación si es que el nombre de alguna función cambia dependiendo del lenguaje o si la sintaxis es un poquito diferente. Así terminamos con este módulo. Tómate una hora, dos de descanso para que puedas digerir todo lo que acabamos de hacer.